tal amigos? Bienvenidos y gracias por estar aquí nuevamente. Si a ti te preocupa la alimentación de tus hijos, que coman rico y saludable, pero ya se te acabaron las ideas, pues no te preocupes, aquí te dejo ideas de menús para los peques que a los grandes les van a encantar. Te va a encantar esta receta, quédate hasta el final. ¡Comenzamos! Menú número 1. Estos nuggets son maravillosos, tienen verdura y además van a ver que tienen un toque crujiente que a los niños les encantan, ¿verdad? Saben deliciosos. Yo aquí tengo zanahoria, chícharo y unos granitos de elote. De cualquier manera ustedes pueden elegir alguna otra combinación de verduras. Y si ustedes no van a ocupar verdura congelada, lo que deben hacer es simplemente picar su verdura. La manera en que se descongela es poniendo agua a hervir y ya que está hirviendo le vamos a vaciar la verdura. Y vamos a esperar únicamente a que veamos que empieza a soltar nuevamente el hervor. Esto para no perder las propiedades de las verduras, pero sí para que queden perfectamente descongeladas. Una vez que haya soltado el hervor, la verdura, lo que vamos a hacer es apagar el fuego y la vamos a escurrir. Mientras la verdura está lista, lo que voy a hacer es picar el pollo. Yo aquí tengo pechuga y también tengo un muslo. Lo voy a combinar así para que el muslo aporte un poquito más de sabor al pollo. Vamos a picarlo muy finamente. Si tienen un procesador, lo pueden hacer en su procesador, o si tienen un carnicero que tenga un molino para carnes, lo pueden moler ahí también. Voy a poner a licuar hojuelas de maíz. Esto nos va a servir para sustituir el tradicional pan molido que se ocupa en las tortitas. Es una manera más sana de compactar nuestra mezcla. Ya tengo aquí el pollo bien picado. Le voy a agregar un par de ajos bien picaditos, sal, perejil picado, yo se lo voy a poner deshidratado, pimienta, le vamos a poner huevo y esto lo vamos a mezclar súper bien. Añadimos las verduras una vez que está completamente integrado el huevo. Y aquí con nuestras manos bien limpias lo vamos a mezclar todo. Muy importante agregarle aceite de oliva extra virgen. Como nuestra consistencia está muy aguada, aquí normalmente a unas tortitas que no querramos que sean tan saludables como estas, le ponemos pan molido. Aquí le vamos a agregar las hojuelas de maíz. Y bueno, es muy sano ponerle hojuelas de maíz porque las hojuelas de maíz sin azúcar simplemente son maíz tostado. Vamos a ir integrando poco a poco hasta obtener la consistencia compacta. Pues nuestra mezcla ya está compacta. Aquí no vamos a necesitar que quede tan compacta como si las fuéramos a freír. Para que unas tortitas queden bien para freír, no deben pegarse a sus manos. Bien, vamos a formar nuestros nuggets. Miren, yo me puse un poquitito de aceite de coco en las manos para que no se me pegue. Le damos la forma. Y ahora algo que vamos a hacer para que le guste más a los peques es que las vamos a rebozar en hojuelas de maíz que yo troceé con las manos, como las pueden ver aquí. Esto es para que queden crujientes y pues a los niños les va a gustar más. Y pues listos, a mí me salieron 18 nuggets, vean qué bonitos están. Yo creo que a cualquier niño se les van a antojar. Así que ahora lo que voy a hacer es llevármelos a la freidora de aire. Si ustedes no tienen freidora de aire, no se preocupen, métanlos simplemente al horno, como les dije, sobre una charola con papel especial para hornear y lo van a meter a 200 grados centígrados por aproximadamente 7 minutos, pero como dice mi esposo, cada horno es un mundo, así que deben de estarlo checando porque este tiempo puede variar. Mi propuesta es acompañar estos crujientes nuggets con un poco de ensalada y catsup que les encanta a los niños, y de postre unas rebanadas de sandía. Amazing. Y pues si este video les está gustando, no se les olvide dejarnos un like. Un picadillo es una opción súper práctica para ustedes
y algo riquísimo y nutritivo para los niños. Vamos a pelar y a cortar en cubos bien pequeñitos nuestra verdura. Con el apio lo que vamos a hacer es que estas hebritas las vamos a pelar también. Esto suele ser a veces muy molesto para los niños y por eso no les gusta a veces el apio, así que mejor se lo quitamos. Para este picadillo vamos a cortar las verduras en cubitos bien pequeñitos. Casi queremos que se confundan con la carne. Después de cortar la papa la vamos a enjuagar para quitarle todo el almidón. Ya sin almidón la dejamos en agua. Licuamos el jitomate con un cuarto de cebolla y un ajo. En una cacerola pondremos a sofreír con muy poquito aceite, media cebolla bien picadita, el apio y la zanahoria. Sofreímos hasta sancochar la cebolla y ya que vemos la cebolla muy transparentita, agregamos un par de ajos picados. Mezclamos constantemente para evitar que se nos queme. Unos 3 minutos después agregamos la carne y procedemos a salpimentar muy bien. Y por aquí pierde ese color rojito, vamos a agregar el jitomate. Le ponemos una ramita de orégano y una de tomillo. Mezclamos muy bien y agregamos un poco más de sal. No mucha, pues recuerden que la carne ya la habíamos salado. Mezclamos muy bien y vamos a dejar a que suelte el hervor. Una vez que suelta el hervor, vamos a taparlo y lo dejamos a fuego medio y vamos a ir moviendo entre tanto y tanto. Después de 20 minutos hay que probar el jitomate y si ya está cocido, es momento de integrar las papas. Aquí vamos a mover un poquito. Pueden probarlo para ver si hace falta rectificar de sal. Y por último tapamos hasta que se cuezan las papas. ¿Cómo ven esta delicia? Y para acompañar un limoncito y de postre una mandarina. ¡Amazing! Y si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete aquí abajo o si no, al final de este video te vamos a pasar el botón de suscripción para que le des clic y ahí te suscribes. Y no olvides activar la campanita, esto es muy importante para que YouTube te informe cuando subamos las próximas recetas. ¿Qué tal vamos hasta aquí? Súper bien, ¿verdad? Vamos a la siguiente receta. Comenzamos quitándole las puntas al plátano macho. Mientras más oscura esté la cáscara, más cocido estará el plátano y será más dulce. Así que consideren esto a la hora que lo escojan. Vamos a cortarlo en 3 o 4 pedazos. Ponemos los trozos del plátano en una cacerola con agua purificada porque nos la vamos a llevar a hervir. Lo dejaremos hirviendo hasta que el plátano esté súper cocido. Esto nos tomará aproximadamente 20 minutos. Pasado el tiempo comprobamos que ya están listos. Vamos a introducir un cuchillo. Si este entra súper fácil y sale súper fácil, es que los plátanos están tal como los necesitamos. Los sacaremos a escurrir un par de minutos. Vamos a pelar los plátanos. Es importante tomarlos ahorita que están calientes para poderlos machacar bien. Vamos a cortar la piel y entonces así los vamos a llevar al bol. ¿Por qué es importante hervirlos con piel? Para que no se les meta tanta agua. Si los hirviéramos sin piel, lo que iba a pasar es que íbamos a llenar el plátano del agua donde le estamos cociendo y eso no lo queremos. Vamos a poner sal. La sal nos va a servir para exaltar el sabor. Y aquí vamos a dejarlo tan dulce o tan saladito como a ustedes les guste. Lo que tenemos que hacer es un puré. Este puré ya está listo, ya se probó de sabor y está excelente. No necesita más sal, ni más azúcar, ni nada. Y bueno, lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar. Yo lo reparto aquí en las paredes del bowl para que así se enfríe un poquito más rápido. Y bueno, a esta delicia le vamos a poner la proteína con queso. Este es un queso fresco. Los que viven en México normalmente en el mercado nos venden quesos frescos de vaca, de cabra. Yo les recomiendo que le pongan de cabra porque tiene
Un sabor fuertecito y medio salado y hace muy buena combinación con el dulce. Pero bueno, le pueden poner en realidad el queso que ustedes gusten. Estos quesos son mucho más magros que si le pusieran un queso manchego. Pueden también poner queso panela, sería buena opción. Y yo lo voy a cortar aquí en bolitas porque va a ser el relleno de mis tortitas. En realidad esto lo pueden cortarlo en cuadritos como ustedes gusten. Este paso de cortarlo en circulitos no es indispensable. Y si quieres complementar estos menús para niños, te dejo la liga a unas deliciosas sopas. Pues miren, es muy importante cubrirnos las manos con aceite. Yo me estoy poniendo aceite de coco. Y lo que vamos a hacer es que ya frío el plátano, vamos a hacer una bolita. No es necesario hacer mucha presión, con que hagamos algo muy superficial, no se nos va a pegar y le vamos a dar forma, ¿sí? Como ven, va quedando muy uniforme. Y lo que voy a hacer ahorita es que le voy a rellenar con el queso. Y si ven, queda súper uniforme, queda súper compacto. Esto es importante para que no se deshaga a la hora de que lo llevemos al sartén. Y también le podemos poner un poco más de proteína con unos cuadritos de pechuga de pavo. Coméntenos cuál sería la opción preferida de ustedes. A un sartén de preferencia antiadherente vamos a ponerle aceite en spray. Ya caliente, llevamos las tortitas al sartén. Ya cuando veamos que ya se empiezan a tostar por un lado, las volteamos. Pues lo podemos servir con una ensalada y de postre una manzana verde. Déjanos un comentario si tú tienes alguna receta que a tus hijos les encanta. ¿Y qué tal un asado de pollo con muchas verduras? Bueno, sabe riquísimo. Vamos a verlo. Vamos a comenzar pelando nuestras zanahorias y nuestras papas. Estas las pueden dejar con cáscara si ustedes gustan. Cortamos nuestra verdura en trozos del tamaño de un bocado. La papa la vamos a enjuagar y la vamos a dejar tantito en agua. Ya le quité el almidón a las papas y las dejamos remojar en agua. En una cacerola ponemos un poquito de aceite. Yo estoy poniendo aceite de coco porque es un aceite muy saludable, pero pueden ocupar el aceite que gusten. Ya que está caliente nuestro aceite, vamos a poner cebolla. Movemos constantemente hasta sancocharla bien. Cuando nuestra cebolla ya empieza a oler, vamos a poner una cucharada de ajo. Movemos constantemente para evitar que se nos queme el ajo. Esto ya huele rico. Ya que tanto el ajo como la cebolla hayan soltado todo su sabor en nuestro aceite, vamos a incorporar los muslos de pollo. Salpimentamos y vamos a poner a fuego bajo. Vamos a dejarlos bien tapados para que el pollo empiece a soltar todo su juguito. Después de 5 minutos a fuego bajo y tapado, destapamos y volteamos los muslos. Volvemos a tapar y vamos a dejar pasar otros 5 minutos. Pasado el tiempo, vamos a agregar las verduras más duras. Agregamos caldo de pollo o de verduras. Y para condimentar, vamos a poner una ramita de orégano y otra de tomillo. Y volvemos a tapar. Destapamos después de 10 minutos y vamos a ver qué tal va. Aquí es momento de probarlo y si hace falta un poquito más de sal o incluso consomé de pollo en polvo, es momento de agregárselo. Por último, vamos a agregar las papas y vamos a volver a tapar hasta que las papas estén cocidas. Y pues listo este delicioso asado de pollo con verduras. Y de postre, para premiar a los chicos de que comieron muchas verduras, ¿qué les parece unos enjambres de chocolate hechos en casa? Si quieren que les grabe esta receta, por favor déjenme en los comentarios. ¡Amazing! ¿Y qué tal el día viernes consentir a los peques con algo que les encanta? Unas hamburguesas. Pero les vamos a poner el toque saludable. A la carne le vamos a poner verdura y también a la guarnición. Van a ver que a ustedes y a ellos les van a encantar. Comenzaremos rallando la zanahoria muy finamente. Pues aquí ya tengo la carne. Es carne de res. Pueden usar una combinación de res con cerdo o simplemente carne de res, la que ustedes prefieran. Voy a agregar sal. Agrego ajo picado.
Y también vamos a agregar cebolla picada. Yo por practicidad voy a agregar cebolla picada que tengo seca. Le añadimos perejil picado, de preferencia si tienen fresco. Yo no conseguí ahora, entonces le pongo seco. Pimienta, jugo sazonador, yo le voy a agregar de Maggi, salsa inglesa, vamos a agregarle un huevo y vamos a mezclar hasta integrar un poco. Agrego la zanahoria, como vieron, súper finamente rallada. Se la vamos a integrar y para los niños que no les gusta comer verdura, pues aquí no la van a notar. También le pueden agregar un poquito de apio, igualmente rallado, le da muy buen sabor. Ya voy a meter las manos bien limpias, ya saben, y vamos a tratar de mezclar todo. Al igual que nuestra receta de nuggets, para no ponerle pan molido, le vamos a poner hojuelas de maíz bien molidas para que agarre un poquito de cuerpo. Hay que irle poniendo poco a poquito, no les puedo decir la cantidad exacta, pero la idea es que quede una masa consistente, que no quede aguadita ni pegajosa. Yo al mío le agregué solamente un par de cucharadas y vean, ya se siente muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la carne para las hamburguesas. Agarramos un buen trozo que quede bien compacta y como son unas mini hamburguesitas, bueno, pues estoy haciendo unas carnes pequeñas. Ya saben que para los adultos pues obviamente serían un poquito más grandes. Las llevamos al horno a 230 grados centígrados por aproximadamente 7 minutos. Aquí te dejo la liga a nuestra receta de pan casero para hamburguesa. Está buenísima. Nuestra propuesta es acompañar esta hamburguesa con una ensalada de pepino y germinados. Rellenamos el pan con mayonesa, mostaza, un poco de lechuga. A nuestra carne le pusimos queso derretido, jitomate. Y para coronar nuestra hamburguesa, un tomatito cherry que la hace ver súper divertida. Y de postre, piña. Amazing. Agradecemos a Edgar que haya preparado nuestra receta de pan para sándwich sin gluten y que nos haya compartido la foto. ¿Le quedó? Amazing.